Antes de llegar a San Ángel hay un rincón que muchos pasan por alto, un barrio tranquilo con calles angostas y callejones escondidos. Se trata de Chimalistac, un lugar que tiene mucha historia y, para algunos, es el barrio más interesante del sur de la Ciudad de México. Antes de la colonia, Chimalistac fue un pequeño asentamiento indígena. Después, en la época virreinal, pasó a formar parte de las tierras administradas por los frailes carmelitas que tenían su base en San Ángel. Su nombre viene del náhuatl Chimalli-tlán, que puede interpretarse como lugar de escudos o lugar de escudos preciosos. Aunque está cerca de barrios grandes como Coyoacán y San Ángel, Chimalistac conserva un ambiente mucho más apacible. Sus casas coloniales, muros de piedra volcánica y árboles centenarios lo hacen parecer suspendido en el tiempo. Además de su valor histórico, el trazo urbano de Chimalistac es una rareza. Su estructura de callejones angostos sin un patrón ortogonal claro crea una sensación de laberinto que aísla el barrio del ruido y de la velocidad de la ciudad moderna. Para nuestro recorrido partimos desde el metro Miguel Ángel de Quevedo de la línea 3 del metro, un acceso clave para llegar tanto a Chimalistac como a San Ángel. Esta línea de metro es una de las más utilizadas por quienes van del norte o del centro de la ciudad hacia el sur o viceversa. El primer punto a visitar en Chimalistac son sus puentes de piedra, los cuales fueron fundamentales en la época virreinal para cruzar el río Magdalena, el principal curso de agua de la zona. Hoy gran parte del río está canalizado, pero los puentes que permanecen nos recuerdan cómo la ciudad se desarrollaba en torno al agua. Estos puentes se encuentran actualmente en un parque lineal que lleva por nombre Paseo del Río. Los más emblemáticos son Puente El Pulpito, llamado así por una pequeña estructura que semeja a un pulpito adosado en uno de sus extremos. Se cree que este elemento servía a los frailes carmelitas para hacer lecturas o bendiciones al paso de peregrinos o procesiones. Es uno de los más reconocibles y fotogénicos del barrio. Puente El Carmen, su nombre hace referencia a la orden carmelita que poseía y gestionaba gran parte de las sierras y caminos de esta zona. Este puente formaba parte de la antigua ruta que conectaba el convento principal en San Ángel con las huertas y capillas de visita, como la de San Sebastián. Puente Oxtopulco, llamado así por el barrio de Oxtopulco que colinda con Chimalistac. Su nombre proviene del náhuatl y hace alusión a un lugar con cuevas o grutas. Este puente permitía la conexión entre el cauce del río y los caminos que llevaban hacia la zona hoy conocida como Copilco y los antiguos terrenos agrícolas del sur. Uno de los puntos claves de Chimalistac es la iglesia de San Sebastián Mártir. Fue construida en el siglo XVII durante la época virreinal y ha sido testigo de los cambios del barrio a lo largo de los siglos. La iglesia de San Sebastián se encuentra dentro de la Plaza Federico Gamboa, que actúa como un pequeño corazón peatonal de la zona. Es una plaza pequeña y rodeada de árboles. El espacio no tiene una función monumental ni turística, pero justo por eso se siente tan auténtico. Con respecto a la iglesia, su estructura sencilla pero sólida es un ejemplo típico de las construcciones coloniales. Con una fachada de piedra y un campanario característico, la iglesia resalta por su arquitectura que, a pesar de su tamaño modesto, sigue siendo un pilar para la comunidad. Lo interesante es que, a pesar de la modernización de la ciudad, la iglesia continúa manteniendo esa conexión con la historia del barrio. Es un sitio que no solo representa el pasado, sino que sigue siendo parte de la vida cotidiana de los que viven aquí. Por ello, la iglesia de San Sebastián no es solo una pieza arquitectónica, sino también es un reflejo de la vida de este barrio que sigue siendo un lugar donde el tiempo parece ir un poco más lento. Chimalistac ha sido fuente de inspiración en literatura y cine. Películas como Tizoc de 1957 con Pedro Infante y María Félix y La Cucaracha de 1959, también protagonizada por María Félix, filmaron algunas escenas en el barrio. Además, telenovelas como Amor Real,
La Antorcha Encendida y la serie El vuelo del águila usaron Chimalistac como locación. Sin embargo, quizás la obra más reconocida es la novela Santa de 1903, escrita por Federico Gamboa. Aunque la historia no ocurre aquí, la atmósfera del barrio influyó en el tono de su novela, que luego fue adaptada varias veces al cine, aunque ninguna de ellas fue grabada en Chimalistac. Por esta razón, la plaza donde se encuentra la iglesia de San Martín lleva por nombre Federico Gamboa, quien fue mucho más que un escritor, también fue diplomático, político y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. En 1913 incluso fue candidato a la presidencia, apoyado por Victoriano Huerta. Su obra reflejaba el México de su tiempo con un estilo realista y directo. A tan solo unos minutos de esta plaza llegamos al Parque de la Bombilla, un espacio con mucha historia. Aunque hoy es un parque urbano popular para pasear, este lugar tiene un trasfondo muy significativo. Fue en este parque donde en 1928 el general Álvaro Obregón fue asesinado mientras cenaba en el restaurante La Bombilla. Este evento trágico marcó un momento clave en la historia política de México, ya que Obregón fue uno de los líderes más importantes de la Revolución Mexicana. El parque también alberga el monumento a Álvaro Obregón, que recuerda este episodio de la historia. Durante años el monumento estuvo exhibiendo la mano amputada de Obregón que perdió en la batalla de Celaya. Aunque la pieza fue retirada en tiempos recientes, sigue siendo un sitio de reflexión histórica. Además de esta historia, el parque tiene una rica tradición como espacio verde y recreativo. Su ambiente relajado y sus amplias áreas de césped hacen que sea un lugar ideal para pasear o simplemente descansar del bullicio de la ciudad. Por estas razones, Chimalistac es un barrio lleno de historia y carácter. A pesar de estar en una zona muy urbanizada, aún conserva una atmósfera tranquila. Además del metro, si quieres visitar Chimalistac o San Ángel, otra forma de llegar es a través del Metrobús en la estación La Bombilla de la línea 1. Es una excelente opción de transporte que conecta ambos barrios con el resto de la ciudad. Y justo desde aquí, desde este cruce entre lo histórico y lo cotidiano, se encuentra el punto de partida hacia San Ángel.